primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y el tema de hoy es el amor. Repita conmigo, el amor. Vamos, repita conmigo, el amor que Dios aborrece. Suena contradictorio porque la Biblia dice que Dios es amor y el que no tiene a Dios no puede amar. Pero entonces, ¿a qué se refiere el Señor aquí? Leamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Levante su mano derecha, por favor. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dale palmas al Señor. Cierre sus ojos un momento y oremos a nuestro Dios. Amado Padre, en esta hora te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar para compartir y escuchar tu palabra, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, te lo rogamos. Desde hoy te entrego todo aquello que no te agrade, Señor. Desde hoy te entrego toda aquella pasión de los ojos, de la carne, Señor. Todo aquello, Señor, que me ha alejado y que me ha apartado de ti. Hoy deseo profundamente hacer tu voluntad. Ayúdame, Padre, para que así sea. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Le decía que parece una contradicción porque la Biblia enseña que Dios es amor. Amén. Entonces, pero vemos que en estos versículos que leímos, hoy, estábamos orando, estábamos peleando a la hora de la alabanza, porque Dios ponía en nuestro corazón, y creo que lo hemos podido ver lamentable y tristemente por un lado, y le voy a explicar por qué por otro no. Por un lado es muy triste ver que la apostasía ya ha llegado. Y la apostasía es cuando le damos la espalda a Dios, cuando nos alejamos de Dios. Y va más allá, hermana, hermano, del simple hecho de venir a un servicio a la iglesia. Va más allá de eso. Porque una de los frutos o de las evidencias que yo como hijo de Dios tengo de que amo a Dios es el no dejar de congregarme. Esa es solo una evidencia de muchas que hay. Pero cuando hablamos de esto, no estamos hablando solamente de que yo sé que algunos de aquí por cuestión de trabajo, por cuestión de escuela, por ejemplo, ahorita mi hermano Germán no está hoy con nosotros porque lo operaron el día jueves de una hernia y ahorita está en su casa pues reposando el tiempo que el médico le indicó. Y sabemos que algunos hermanos por diferentes causas no pueden estar. Pero cuando yo estoy hablando de esto, de ese amor hacia Dios, va más allá solamente de congregarme. Es que yo todos los días de mi vida recuerde quién es Él, lo que hizo por mí y esforzarme en hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Entonces podemos ver cómo es que Juan define a Dios como un perfecto amor. Y notemos cómo el amor de Dios es el asunto más definitivo en la primera carta de Juan. Quiero que me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 4, y no lo pierda de vista, y leamos el versículo 7. Vamos a ver lo que describe Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios y todo lo que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso siguiente. El que no ama
no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora de ahí quiero que vayamos al versículo 11, por favor. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. No, hijo, hasta el verso 16 ahora, por favor. Verso 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Todo este tema, todo este asunto de la palabra, de la escritura, de conocer a Dios, tiene que ver con el amor. Y lo vemos que Pablo lo dice en 1 Corintios 13, donde dice los atributos que hay en el amor. Porque el que ama, todo lo soporta. El amor todo lo puede. El amor no es jactancioso. Y vienen muchas características acerca del amor. Pero cuando hablamos de este amor que le acabo de describir, es que vemos cómo Dios ama perfectamente. Porque Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros graves errores que hemos cometido en la vida, a pesar de nuestros defectos. Porque Él ya no mira tus defectos. Cuando alguien ama, deja de ver los defectos de la otra persona. Y no significa que no los tenga, sino que el amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que no lo podemos ni siquiera medir, ni siquiera lo podemos entender. Y tendemos nosotros, hermano, hoy un concepto muy errado acerca de quién es Dios y del amor de Dios. Porque también Dios aborrece. Y yo le decía ayer a los hermanos en el discipulado, a ver, ayúdenme con un sinónimo de aborrecer. No, aborrecer. Odiar. Puede ser desprecio. O sea que entonces Dios odia. ¿No? ¿Y si le dijera que sí? Él aborrece el pecado. ¿Y qué es aborrecer? Ama al pecador, pero aborrece el pecado. No confundamos, son cosas bien diferentes. Dios te ama, a ti, a mí, a pesar de todo, pero aborrece lo que a veces hacemos, aborrece lo que a veces practicamos, aborrece lo que a veces pensamos. Entonces el tema de hoy, le decía, es el amor que Dios aborrece. Y yo le quiero preguntar hoy, y quiero que hoy usted se sincere sobre todo con Dios. Al final Dios ya lo sabe todo. Porque a veces solo creemos en un Dios lleno de amor, de misericordia, de justicia, de fidelidad. Y es una gran verdad. Pero no solo es así. Hoy podemos ver cómo la misma naturaleza está gimiendo por la manifestación del poder de Dios y de los hijos de Dios. ¿Qué tal los calores? Ahorita ya está bajó, pero aún así se siente. Pero lo que enseña la Biblia es otra cosa acerca de Dios. Por ejemplo, Dios aborrece la mirada altiva, lo orgulloso del corazón, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, los codiciosos,
quienes tienen un corazón lujurioso. Dios aborrece también los pies de aquellos que corren hacia el pecado. El Señor aborrece a los testigos falsos. Dios aborrece el divorcio. Y Dios aborrece la idolatría. Y muchos de nosotros a veces amamos muchas de estas cosas. Y ese es el amor que Dios aborrece. Que tú ames otras cosas antes que a Él. Es aquí donde nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra vida. Mira, ponme solamente Amós capítulo 5, verso 21, por favor. El profeta menor Amós capítulo 5, verso 21. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Mira, aquí Dios ya estaba hastiado de los servicios vanos que hacía en la nación de Israel. Porque por un lado la nación de Israel entregada al paganismo, a la idolatría. Y por otro lado, pretendiendo hacer sacrificios para agradar a Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo muy sencillo aquí en la iglesia. ¿Por qué no has perdonado a tu hermano? No, hablo de manera general. Mire, dice el Señor, antes de presentar tu ofrenda en el altar, primeramente, ponte a cuentas con tu hermano. O sea, si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, ve con tu hermana, ¿sabe qué, hermana? Perdóneme si le ofendí. Perdóneme. Y una vez hecho esto, puedo traer mi ofrenda y presentarla a Dios. Y esa ofrenda será agradable a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo pretendo yo venir a alabar, adorar a Dios, traer una ofrenda? Y cuando hablo de una ofrenda no hablo solo de dinero, sino mi ofrenda es mi servicio, mi ofrenda es el ministerio que Dios ha puesto en mis manos para agradarlo a Él. Entonces, ¿cómo puedo yo venir a hacer esto si no me he puesto a cuentas con mi hermano? ¿Sabe qué va a pasar con esa ofrenda? No es agradable y es algo que Dios aborrece. Entonces hoy, hermana, amada iglesia, tenemos que hablar de ese amor que Dios está aborreciendo, de ese amor que a Dios no le agrada y que muchos de nosotros tal vez hasta inconscientemente hemos consentido en nuestro corazón. Dios aborrece todo tipo de pecado. Por esa razón es que envió a su Hijo para que Él cargara con todos los pecados de la humanidad, para podernos hacer libres a nosotros, y ahora a través de Jesús Él nos presenta justos delante del Padre. Por lo tanto, dígale al que tiene a un lado, no ames. Vamos, dígale al que tiene a un lado, no ames nada de lo que Dios aborrece. No podemos amar las cosas que Dios aborrece. Y tal vez voy a tocar un tema un poco sensible hoy. Y es algo que Dios está poniendo en mi corazón. Usted sabe lo que ocurrió apenas a finales del mes de octubre en Israel, y creo que predicamos un poco de eso, cuando era uno de los días más importantes en Israel, donde se tenía que celebrar la palabra de Dios y donde era un lugar o un tiempo donde se tenía que reflexionar en la palabra de Dios. Un grupo de jóvenes y de personas se fueron a hacer una fiesta en el desierto, y usted sabe lo que ocurrió ahí.
Entró un grupo terrorista a ese lugar y se llevó presos se llevó de rehenes a muchas personas y muchos otros murieron en el lugar. Y eso ha desatado un problema bélico hoy en el frente de Gaza entre Israel y este grupo llamado Hamas, ¿cierto? Que tal vez no escuchamos mucho, pero eso no significa que no esté todavía en conflicto hoy. Yo le quiero preguntar lo siguiente, y es aquí donde yo le digo que tal vez esto va a causar alguna polémica por lo que voy a decir hoy, pero como decían por ahí, se tenía que decir. Nada me justifica a mí. Gracias, hijo. Nada me justifica a mí para yo atentar contra la vida de otras personas, aunque yo sea un hijo de Dios. Porque sabemos que la nación de Israel es la nación escogida de Dios, y eso nadie lo va a poder cambiar jamás. Y Israel es la niña de los ojos de Dios. Y claro que hay que tener cuidado de hablar estas cosas, porque no nos podemos meter con la nación de Israel. Hay que tener cuidado y el temor hacia Dios. Pero Dios no justifica la matanza que se está haciendo hoy. Perdóneme, ese no es el Dios que yo conozco. ¿Sabe cuánta gente inocente está muriendo? Y aquí dice que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Solo lo dejo así. Entonces no amemos las cosas que Dios aborrece. Tenemos que empezar a aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso habla de que entonces nosotros estamos empezando a amar más a Dios. Y esto tiene que ver con los primeros 3 versículos que leímos, que no tenemos que amar el mundo ni lo que está en el mundo. Dígale que tiene a un lado, solo hay un divorcio que Dios permite. Y algunos ya se quieren deshacer de su esposa, no me refiero a eso, Lo aclaro desde ahorita. El único divorcio que Dios permite es cuando te separes tú del mundo. Te tienes que divorciar de las cosas del mundo, separarte de las cosas del mundo, porque tú fuiste llamado y escogido solo para Dios, y te tienes que consagrar para Él. Te tienes que apartar y separar de todo lo que hoy está en el mundo. Y Jesús fue muy claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde dice: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, si Jesús hubiera querido, hermano, nos quita de este mundo. Ahora, ¿por qué nos dejó aquí? Quiero que hoy comprenda algo y que le quede bien grabado en su corazón. Usted no pertenece a este mundo. Usted no pertenece a este sistema que gobierna el mundo. Usted pertenece a Dios. Su nacionalidad no es terrenal, sino celestial. Eso jamás lo olvide. Nadie es perfecto más que el Señor. Y hoy tenemos nosotros, le decía alguien hoy, tenemos que ser humildes y reconocer cuando nos equivocamos. No sé cómo usted haya visto los errores o los fracasos de su vida. Para mí han sido, aunque muchos de ellos dolorosos, pero a través de ellos he aprendido mucho. Mucho. Y han traído una gran enseñanza a mi vida.
Entonces hoy divorciémonos de todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, hermanos, entonces aquí podemos encontrar una contradicción muy grande. Siendo creyentes, no podemos volver a amar al mundo de donde Dios nos sacó. Les voy a dar un ejemplo para que tal vez quede más claro. Es como si yo hoy amara, anhelara ir a las fiestas a las que yo iba. Es como si yo anhelara emborracharme. Hoy lo puedo dar como un testimonio de donde Dios me sacó, pero yo ya no anhelo esa vida. Entonces tienes que empezar tú a aborrecer todo lo que Dios aborrece y empezar a amar a Dios y aprenderlo a amar como Él nos ama. Alguna vez explicamos aquí el amor. Hay 4 tipos de amor. Está el amor eros, que es el amor que siente una persona por aquella del sexo opuesto, ya sea de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre. Está el amor fraternal, que es el amor que yo como padre siento por mis hijas. Es muy diferente al amor que yo siento por mi esposa, ¿cierto? Está un amor filial, que es el que debemos de tener nosotros porque de alguna manera estamos unidos a Cristo. Está ese amor que nos une y es otro tipo de amor muy diferente al que yo siento por ustedes, al que yo siento por mi esposa, al que yo siento por mis hijas, ¿cierto? Y después viene el amor ágape. El amor ágape es aquel que está dispuesto a darlo todo. Es el amor que ha demostrado el Padre por nosotros, enviando a su amado Hijo. Es ese mismo amor que mostró Jesús muriendo en una cruz por nosotros. Entonces tenemos que aprender hoy en este tiempo tan complicado, tan difícil, por todo lo que hoy vemos, aprender a amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Entonces, ¿cuál es ese amor que Dios aborrece? Él no te está diciendo que aborrezcas todo lo que te rodea, porque ya hemos explicado aquí también, cuando se refiere al mundo, no se refiere al planeta donde vivimos, porque hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Que si hoy vemos los climas como los vemos, perdóneme, es responsabilidad nuestra porque no hemos cuidado este planeta, el único planeta que Dios nos ha dado para vivir, y que lo hemos descuidado y que hemos abusado de él de una manera. Yo lo he dicho aquí, el peor depredador que existe es el ser humano. Se ha encargado de devastar selvas, mares, ríos, animales que se han extinguido. Por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿ha visto usted mariposas en estos últimos meses? Muy poquitas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, no, hermano, en estas fechas de mayo, abril, mayo, no, infinidad de, por donde sea, y de diferentes colores. Hoy, abejas se están muriendo por el intenso calor. Y por ahí hay una teoría que dice que el día que las abejas desaparezcan, el ser humano sigue. Dios no quiere que aborrezcas este mundo, el planeta donde vivimos.
Hay que aborrecer lo que está influyendo en este mundo. O sea, vean hoy la confusión que hay, el caos que hay. Hoy hasta ya de plano los políticos en gran parte del mundo, cómo se dirigen hacia la gente. Y creo que lo dije aquí el miércoles, ¿verdad? Y me bajo para poderlo decir. Bienvenidos todas, todos y todes. Usted sabe, hace poco apenas salió una película para niños donde salió un personaje binario, y a eso se refiere. Y no me voy a meter en líos porque si no me desvío del tema. Escucha esto, por favor, porque el amor que a veces podemos tener hacia el mundo, ese amor hacia el mundo empieza a desplazar el amor de Dios. Por eso lo primero que hoy tenemos que hacer es desplazar ese amor que podemos sentir hacia el mundo, hacia la ideología, hacia las filosofías, a tantos grupos que hoy se levantan luchando aparentemente por una noble causa, pero el trasfondo es otro. Por eso el Señor nos dijo: no améis el mundo. Y la palabra mundo en la Biblia, le he dicho aquí, tienen varios significados. Porque por un lado podríamos estar hablando de todo lo que Dios creó para nosotros, y sin duda es un mundo físico. Pero del que estamos hablando es un mundo espiritual al que no tienes que amar. Hoy hay películas en el cine que usted sabe que no tiene que ir a ver, y de todas maneras las va a ver. Hay música que usted sabe que ya no debería de escuchar y la sigue escuchando. Y así me puedo poner infinidad de ejemplos. Y le digo porque a mí sí me gusta ir al cine. Disfruto mucho poder ir con mi familia, unas palomitas, un té frío, y ahí disfrutar una película. Pero aun cualquier película que hoy vaya yo a ver, debo de tener cuidado. Y en su momento todo este mundo que Dios creó para nosotros lo hizo hermoso y lo hizo perfecto. Y por eso le decía, este planeta tenemos que cuidarlo, tenemos que tomar cada uno la parte que nos toca. Por ejemplo, yo creo que una medida simple es: no tires basura en la calle. Hay gente que no solo tira basura, hemos visto hasta tiran salas, muebles y de todo. Porque vemos que la Escritura dice que el firmamento anuncia las obras de sus manos. El Salmo 19:1, por favor, Jazz. Esto habla de que el mundo creado por Dios está lleno de belleza tanto arriba como abajo. Dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. En lo creado podemos ver el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Pero hay otro mundo que le decía es un sistema, y este sistema es desordenado. Este mundo que odia a Jesús es un mundo de maldad, un mundo de miseria, un mundo de corrupción, un mundo donde todo el sistema está corrupto. A ver, ¿hace cuánto ocurrió la tragedia en Haití? ¿Te puedes acordar, Cuauhtémoc?
cuando fue el sismo en Haití que destruyó esa nación por completo, como 15 años. Y le he dicho aquí, esa nación de Haití comparte la misma isla con República Dominicana. Pero hay una gran diferencia entre una nación y la otra, porque Haití estaba entregada o sigue entregada al reino de las tinieblas y fue destruida totalmente. Por eso es que hoy podemos ver aquí en México a mucha gente de ese país. 2010, sí, 14 años, casi ahí estaba 15 años, dije. ¿Sí? Dije 15 años, dije, ahí estaba más o menos. 14 años. Y usted puede checarlo y está documentado ahí. Todo lo que ocurrió ahí. Y es ese mundo que hoy aborrece a Jesús. Si usted pone atención, incluso en cualquier película que usted vea de cualquier lugar, ¿cómo atacan a Jesús? No a la iglesia, a Jesús. Incluso en algunas hasta se burlan de Jesús. Y yo le pregunto, ¿usted ha escuchado que se burlen de Buda? ¿De Mahoma? ¿Verdad que no? Pero ¿qué tal de Jesús? ¿Y por qué? Porque este sistema que está corrupto y sabemos quién lo gobierna, porque Jesús también nos dijo que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, que el Señor lo reprenda, es el que verdaderamente está controlando todo esto. Y hay gobiernos que están mucho más entregados a esto. Si está aquí, iglesia, Dios te dice, no ames el mundo. Ya no ames el mundo. Porque Dios no comparte su trono con nadie. Es bien simple, amas a Dios, o estás con Dios o no estás con Él. Es así o sea, Dios aquí es muy tajante. ¿Estás conmigo o estás en contra mía? Y aclara. Y las cosas que están en el mundo. O sea, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy, ¿qué te ofrece el internet? ¿O qué te ofrece este mundo? Si usted le pregunta a la mayoría de los jóvenes qué desean hoy, si hacemos una pequeña encuesta hoy, aquí incluso, ¿quieren tener un buen trabajo de 8 horas, ganando bien y teniendo gente a su cargo y sin esforzarse? Y yo les pregunto, ¿será así? En la realidad no es así. Y se los digo para los que están estudiando, y gloria a Dios, sígase preparando, porque eso te abre más puertas, más ventanas de oportunidad en la vida. Y entre más preparado estés, tendrás mejores oportunidades, sin duda. Por ejemplo, Cuauhtémoc, ¿cuántas horas trabaja tu hija en Telmex? ¿Cuántas horas trabaja? 10. ¿Y cuántos días trabaja a la semana? O sea, el hecho de que tú estudies, te prepares, tengas una carrera, una profesión, tienes que trabajar y esforzarte para poder estar mejor. Pero Dios te pide que no ames las cosas que hay en el mundo. Y ya vimos que Dios no quiere que odies el mundo creado por Él, o que lo aborrezcas. Al contrario, hay que cuidarlo.
sino cuando dice que no amemos las cosas que están en el mundo, se refiere a un ámbito espiritual. A ver, aquí a los jóvenes, no hace mucho les di una clase de simbología que no deberían de usar. ¿Y por qué no usarla? Porque no solo es decir no la uses, sino decirte el riesgo que hay de que uses determinadas cosas en playeras, en pulseras, en collares, en lo que sea. A ver, solo le voy a dar un ejemplo, porque sé que tal vez muchos lo conocen. ¿Cuál es el símbolo que usaron los hippies en los años 70 para denominar amor y paz? ¿Se acuerda cómo era ese símbolo? No solo con los dedos, había un símbolo encerrado en un círculo, ¿verdad? Bueno, ese símbolo en realidad lo que representa y se le conoce como la cruz de Nerón. ¿Quién fue Nerón? Uno de los peores emperadores de Roma, que él alumbraba el palacio con los cristianos quemados vivos. Otros los quemaba vivos en hogueras, otros los echaban a los leones en el Coliseo romano. Y sé que esa historia usted conoce de lo que pasaba ahí, pero tal vez desconocía que todos ellos que morían en el Coliseo romano eran cristianos, porque ellos perseguían la iglesia de Roma, o el gobierno de Roma en ese tiempo. No la iglesia, el gobierno de Roma perseguía a la iglesia. Era un sistema que estaba siendo influenciado para destruir la obra de Cristo. Si usted se da cuenta, esto no es de ahora. Esto ya viene de mucho más atrás y hasta el día de hoy sigue oprimiendo. Hoy ya hay una persecución de la iglesia, ya no como antes. No es que hoy te van a echar a que te coman los leones, no. Hoy la persecución es diferente. Pero muchos no se han dado cuenta, porque el sistema del anticristo ya está operando desde hace tiempo y ha estado preparando a la gente para que cuando este personaje se presente ante las personas lo puedan aceptar. Entonces hablamos de ese mundo espiritual que está siendo influenciado y dominado por la maldad a través de Satanás. Y lo único que va a buscar el enemigo es desviar, quiere que desvíes tu corazón de lo más importante, que es de Dios. Yo lo tengo que decir otra vez, iglesia, al enemigo, al adversario de nuestra vida, de nuestra alma, no, créame, a él no le interesa si usted viene o no a la iglesia. Él no se preocupa si usted está hoy aquí sentado. Él, cuando se va a empezar a inquietar, es cuando tú y yo le entregamos verdaderamente nuestro corazón a Él. Porque en ese momento tu vida va a empezar a cambiar y empezarás a dejar muchas cosas que estabas haciendo, muchas cosas que están en el mundo. Entonces tú las empezarás a dejar. No tienes que amar las cosas que están en el mundo. Si se han dado cuenta, en estos últimos tiempos ha habido un auge de nuestros jóvenes y que les llama mucho la atención las prácticas ocultistas. Pero ¿cómo no va a ser si desde las caricaturas ya viene esa enseñanza? Por ejemplo, una película muy viejita para niños, Blancanieves. ¿Cuál es el personaje? Uno de los personajes ahí, una bruja, ¿no? Y con 7 enanos, que ahí tiene que ver con
con los 7 pecados capitales. Por ejemplo, otro personaje, a ver, se me ocurre, otra película. ¿Podrá ser Cenicienta? ¿Cuál? Alicia en el país. Tú no, tú no. Otra. Y así. Y de verdad no es de buscarle mucho. Y hoy día ya no es tan... Ya se los presentan de manera directa otra vez, incluso en conciertos de música, haciendo ritos satánicos ahí mismo. En películas de hoy día, haciendo ritos satánicos dentro de las películas, en vocaciones. Y así me puedo ir, amado hermano. Y no olviden que Satanás domina el arte de camuflajearse, y dice que si es necesario él se puede disfrazar hasta como de un ángel de luz para presentarte una verdad, una mentira como una verdad. Y le pasó a Eva, le pasó a Adán, fueron engañados. Bueno, hermano, le pasó a 1/3 de ángeles en el cielo. ¿Qué les habrá ofrecido? Solo imagine por un momento 1/3 de ángeles engañados. Por eso no podemos amar lo que hay en el mundo. Y Él va a saber cómo presentarte este mundo para que tú lo empieces a amar. Porque sabe que si tú empiezas a amar al mundo, tu corazón se va a empezar a alejar de Dios. Y entonces Él habrá ganado terreno. Porque aquí la pelea, acuérdense, es por el alma. El alma es la que está en juego. Le decía, hoy vean lo que ofrece la vida. Muchos quieren fama. Hoy muchos quieren ser youtubers y parecerse a su youtuber favorito. Y voy a hacer contenido como el de él. Y todo eso de una manera aparentemente inocente te puede apartar de Dios. Que tu corazón se aparte y se aleje de Dios. Por eso Dios, hay un amor que Dios aborrece. Es ese amor que tú y yo tenemos hacia las cosas del mundo. Y sobre todo el mundo espiritual, que muchos no se están dando cuenta y los está llevando a la perdición. Por eso podemos ver hoy, a mí me da mucha tristeza ver hoy, no voy a decir ningún nombre, pero yo hace tiempo conocí a una joven que amaba a Dios con todo su corazón, le servía a Dios con todo su corazón y fue de mucha bendición en su momento. Pero hoy, publicando videos sensuales en diferentes plataformas, con música del mundo, y te quedas, wow, ¿cómo es posible? Porque cuando tú empiezas a amar y le das lugar a las cosas del mundo, eso te empieza a alejar y apartar de Dios. ¿Qué le pasó a Eva? O sea, el diablo le dijo, o la serpiente le dijo a Eva, mira, Dios no quiere que comas, porque el día que comas de este fruto serás como Él, y ciertamente no morirás. Y en verdad no murió físicamente, pero espiritualmente sí murió, porque se apartó de Dios. Eso lo apartó de Dios. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas del mundo, eso te aleja y te aparta de Dios. Y estás en riesgo, porque puede llegar el momento en que te enfrías y ya no quieres saber más. Y te empiezas, te digo, va más allá de congregarte, porque hay gente que puede dejar de congregarse, pero tiene un corazón
bien apegado a Dios y avivado a Dios. Y aquí está el ejemplo, y perdóname otra vez, Arturo, tu mamá era una mujer sin duda de Dios, y a ella le dolía no poder estar aquí. Pero sabe una cosa, pero ella siempre su corazón conectado al corazón de Dios. Hoy reflexionemos, iglesia, porque si amamos al mundo y si amamos las cosas del mundo, dice Juan que el amor del Padre no está en nosotros. Si está aquí, empecemos a desechar, a aborrecer eso que a Dios aborrece. Y mire, yo sé que hay cosas que tal vez a ti y a mí nos agradan, pero si sabes que no son buenas para ti, mejor déjalas, mejor deséchalas. ¿Qué tal que Cristo viene hoy? Y tú sigues luchando por si dejas eso o no lo dejas. Ya, hermana, hermano que estás aquí, ríndete a Cristo. Entrégale tu vida completa a Cristo. Permite que Él haga la obra en ti y que la siga perfeccionando. Lo que te decía hace ratito, hija, Dios va a seguir perfeccionando tu vida. Yo lo único que tengo que hacer es, me sacudo, me levanto y sigo adelante. Y yo ya no miro atrás, yo sigo adelante. Y no permitir que el enemigo me quiera hacer sentir culpable. Tal vez soy responsable, sí, pero si ya Dios me perdonó, con mucho respeto lo digo, ya no me debe de interesar lo que los demás piensen, porque el único que me puede juzgar y señalar es Él, es el Señor. Y si Él ya me perdonó, ¿quién más me puede señalar a mí? ¿Quién más me puede decir a mí algo? Ya nadie. Por eso, si yo quiero recuperar el amor del Padre, tengo que dejar de amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Por eso le decía, con Dios no hay grises, es blanco o es negro, o sea, estás con Él o no estás con Él. No hay puntos intermedios con Él, porque no puedes amar a Dios y amar al mundo a la vez. O sea, no puedes servirle a dos amos, porque con alguno quedarás mal. Y hasta lo puedes ver en lo natural. Si tú tienes dos trabajos, en algún momento se te pueden empatar ahí y con alguno quedarás mal. ¿O no? Y es claro lo que Dios dice, no puedes amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. O sea, amas al mundo o amas a Dios. Por eso Él te dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. O sea, tal vez tú puedes decir, no, hoy la verdad como que yo quiero seguirle acá en el mundo. Ok, dale, si tú crees que es por ahí. Pero oraré por ti para que Dios te traiga con lazos de amor. Y que te des cuenta que ese camino no te dejará nada bueno. Porque en apariencia te puede ir bien al principio, en apariencia. Pero a la larga, si estamos aquí, iglesia, no podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. ¿Eres un hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Tenemos que amar a Dios profundamente. Y si alguien no tiene el amor del Padre, está amando algo más.
Por ejemplo, los jóvenes, sobre todo ellos que están en más riesgo. Y no significa que los adultos no. Pero está la joven que le entrega su corazón a un joven. Pero resulta que ese joven no conoce ni ama a Dios. ¿Qué le va a poder ofrecer? Dios es claro. Y entonces, ¿por qué hay jóvenes que le entregan su corazón a alguien que está en el mundo? Peor, a alguien del mundo. Porque aún aquí en Cristo, yo algo que he dicho siempre, y creo que los jóvenes que ya me conocen de tiempo, siempre les he dicho: mira, Sebastián, no me vengas a decir que vas a tener novia si primero no has terminado una carrera. Y tal vez ya tengas un trabajo. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. ¿Por qué? Todo tiene un tiempo, ¿verdad, Esthercita? Esto también va para ti. Y va para mi hija, y va para todo. Ahora ya entendemos por qué en su momento, tal vez, ahora entendemos por qué yo lo decía y lo decía. Porque cuando es el tiempo correcto, vas a tener una mejor calidad de vida de la que muchos pudimos tener en su momento. Solo quiero que se imagine por un momento, los que estamos hoy aquí, ¿qué significa no tener el amor? Sé que tal vez algunos sí van a saber perfectamente esto. Lo que es no tener el amor del Padre. Que tal vez tengamos un papá ausente en toda la extensión de la palabra. Lo que es no tener el amor de una madre. Lo que es no tener el amor de hermanos. ¿Es triste? ¿Sería triste? ¿Doloroso? ¿Sí? ¿Ha sido difícil? Yo llegué a experimentar lo que es no tener el amor de un padre. Eso yo lo sé perfectamente. Porque no tuve a padre, no conocí a mi padre. Y sé lo que se siente. Ahora imagínate, si eso es triste y doloroso, imagínense no tener el amor de Dios en nosotros. Eso es más terrible. Porque desde que Dios me adoptó como hijo, entendí que ahora Él es mi verdadero padre. Y que si yo no tuve la oportunidad de tener un padre físico, Dios, a través del que fue mi pastor, en Él pude ver esa figura paterna que yo nunca tuve. Y desde ahí yo puedo ver el gran amor de Dios. Y aquí, si usted se da cuenta, si a alguien le faltó el amor de una mamá, ahí está la pastora, si usted la quiere aceptar. ¿Le hace falta el amor de hermanos? Vea cuántos somos hoy aquí, sin contar a los que faltaron hoy. Pero qué terrible es no tener el amor del Padre, de Dios. El tema es que Dios no comparte su amor con nadie. Y eso ya depende de ti. Porque Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres, abrirás la puerta. Y si no, no la abres. Pero si tú la abres, estás aceptando que Él entre en tu corazón y que Él te adopte como hijo. Y que ahora ya no somos huérfanos. Que ahora tenemos un Padre, y un Padre todopoderoso que nos ama con amor eterno.
Por eso, si hoy te has enamorado del mundo y de lo que hay en él, tienes que saber hoy que el amor de Dios no puede estar en ti. Hoy yo te pido y le pido al Espíritu Santo que hable a tu corazón para que saques ese amor del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Y Jesús lo dijo claramente. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Iglesia, no podemos amar al mundo por un lado y las cosas del mundo y otra, y decir que amo a Dios. No, amas a Dios. Si amas a Dios, entonces el amor de Dios me lleva a aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Aunque suene, aunque parezca muy atractivo para mí, es algo que yo ya no puedo amar. Porque si estamos amando el mundo, no tenemos el amor del Padre. El amor al mundo activa los deseos del corazón. ¿Cuáles son las pasiones de la carne? Según Gálatas capítulo 5, verso 19. Juan aquí nos advierte a cada uno de los que estamos hoy aquí que si nosotros nos movemos en los deseos de la carne, íbamos a estar expuestos a los deseos de este mundo. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora reflexionen en todo eso y véalo usted en su corazón. Habrá cosas de ahí que usted ama. ¿Cuáles son esos deseos entonces? ¿Hay deseos de sobresalir por encima de los demás? Lo podemos ver en la escuela, en los trabajos, en cualquier lugar, aún en la iglesia. Hay gente que quiere sobresalir por encima de otros. Y no es malo el querer que tal vez aquí en la iglesia Dios me use. Yo se lo he dicho aquí, Dios te quiere usar y Dios te puede usar aún mayormente que a mí. Incluso le voy a decir, ese es el anhelo de mi corazón. Y yo le he dicho a Dios: Padre, aunque sea que uno se levante, por lo menos uno, Señor. Lo vimos en la pandemia. ¿Cuántos pastores murieron en la pandemia y ya no hubo quien le diera seguimiento en la iglesia? ¿Por qué? Dígale que esté de un lado, te están hablando. Y dile: porque no te quisiste levantar, no quisiste venir a los discipulados, no te quisiste preparar. Y es muy triste ver que en este tiempo la iglesia está más expuesta al amor del mundo. Hoy podemos ver en muchas iglesias que ya no son iglesias, hermano, parecen discotecas. Es como si yo quisiera traer a los jóvenes aquí a jalar a todos los jóvenes, trayendo grupos cristianos de rock. Dice Juan: lo que es nacido de la carne, carne es.
Y todos estamos expuestos al amor al mundo. Una sola mirada te puede distraer y te puede presentar la oferta tentadora para que caigas, lo mismo que le pasó a Eva. Solo le faltó, ella podía comer de todo, dijo el Señor, todo lo que ven aquí, de todo lo que hay podrán comer y podrán disfrutarlo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, imagínense, ellos podían comer del árbol de la vida, por eso eran eternos. Por eso pasaron mucho tiempo ahí, porque ellos podían estarse alimentando del árbol de la vida. Pero cuando ellos toman la decisión de pecar, pero antes de pecar, lo que pasó es que miraron y codiciaron lo único que no podían tener. Ese es el riesgo. Porque empieza con una mirada. Te puedes enamorar del mundo y después amarlo. Y es aquí donde trabajan los deseos de la carne. Tenemos que empezar, amada iglesia, a hacer a un lado esas pasiones y dejar de amar nuestras pasiones. Esas ambiciones mundanas y egoístas que cada vez nos están alejando más del Señor. Los deseos de la carne, lo único que hacen es medir las cosas de abajo. En lo material. Vean, nuestro mismo Señor Jesús fue tentado en estas tres áreas. Y lo vamos a ver. Primero vemos que Él ataca una necesidad que tenía que nuestro Señor Jesús, y esas piedras que se conviertan en pan, porque Él venía de ayunar 40 días, 40 noches, tenía hambre, porque la Biblia dice claramente, después de 40 días, 40 noches, tuvo hambre. No dice que tenía sed, solo dijo hambre. Esto habla de que nuestro Señor Jesús en esos 40 días tomó agua. Solamente dice, y tuvo hambre. Y ya tocó una necesidad que Él tenía. O sea que el enemigo te va a querer atacar en una necesidad o en las necesidades que tú puedas tener. Y es ahí donde debes de tener mucho cuidado. Ya no dejes caer por esas pasiones de la carne. Y no olvides que el deseo de la carne va en contra del espíritu. Ahora, ¿me puedes poner estos mismos, hija, pero versículos 16 y 17, por favor? Porque Pablo lo afirma también. Digo pues, andad por el Espíritu. Dígale que tiene a un lado, nos están hablando el Señor. Andar en el Espíritu. Y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, tu carne te va a pedir cosas que sabes que no están bien. Tienes que esforzarte en vivir en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu en contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Ya no debemos hacer lo que deseamos. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Ya no ames las pasiones de la carne. El problema es que nuestros ojos nos comunican con todo el mundo externo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? Ese es un problema. ¿Será un problema? Puede ser. Así que deja de mirar lo que ya no tienes que mirar. Se lo he dicho aquí. El cuerpo humano tiene 12 puertas. Y de esas 2 puertas son los ojos. Y a través de esas puertas tú puedes permitir que entren cosas buenas o cosas malas.
Pero vemos que los ojos, según el apóstol, también son causa de pecado. Porque a través de nuestros ojos se puede despertar la codicia, el deseo de tener algo que sabemos que no es bueno para nosotros. Otro punto es el mundo y la vanagloria. ¿Cuántos anhelan la vanagloria? Que seas reconocido a donde vayas. Que a donde vayas te hagan caravana y te extiendan la alfombra roja. Hermano, Jesucristo nunca caminó así. Él, al contrario, a veces lo hemos explicado aquí, a veces Él, después de estar entre las multitudes, Él buscaba tiempos para estar a solas con el Padre. Pero Él nunca buscó la vanagloria, Él siempre buscó la gloria para el Padre. Incluso cuando le dijeron, qué bueno eres, Él dijo, no, bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Él sí es bueno. Él verdaderamente es bueno. Sin duda hay una gloria que es hermosa, espiritual y eterna. Y esa es la gloria de Dios. Y sabe, dígale que tiene un lado, tú y yo nacimos para hacer esa gloria y proclamar la gloria de Dios. Pero si se da cuenta, siempre es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Pero ¿qué tal aquella gloria personal? ¿Qué tal de aquella gloria de esos hombres y mujeres casados con el mundo? Que están disfrutando de los deleites de este mundo. Vean lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Cuando ya había sido advertido, cuidado que no entrara orgullo y vanagloria en su corazón. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? Cuando un día se levantó y dijo, porque vio a través de su balcón, vio todo su reino y todo lo que él había conseguido. Dijo, todo esto lo he conseguido con el poder de mis manos. ¿Así? Y se oye una voz del cielo y dice, ahora por esta causa pasarán 7 tiempos y te convertirás en bestia. Y literalmente el rey Nabucodonosor se convirtió en una bestia. Y pasaron 7 años hasta que él reconoció en su corazón quién era Dios. La vanagloria es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia. Yo espero que no haya gente con estas características aquí. Creo que un Cuauhtémoc y un servidor les puede hablar mucho de eso, de cómo éramos. Y le digo una cosa, hasta dónde Dios me tuvo que poner para que yo me humillara y reconociera quién es Él. Oh, sí. Por eso mi recomendación es, aprenda a ser humilde desde ahorita. Reconozca sus errores, reconozca sus fallas. Sea humilde, humíllese delante de Dios. Y la gloria de Dios se manifestará en usted. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Pero quien ama esto no podrá ser amado por Dios. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Porque entró en el orgullo, altivez, soberbia, el quererse igualar a Dios. Eso fue lo que trajo su caída. Cuando amamos la gloria de Dios, nos alejamos de la vanagloria del mundo, o sea, de la soberbia, del orgullo, de la altivez, de eso que Dios aborrece. Cuando amamos a Dios y no al mundo,
nos postramos en adoración y en humillación delante de Él. Yo lo invitaría a que reflexione en este punto. Porque si yo tengo la oportunidad de doblar mi rodilla y de postrarme, mi recomendación es hágalo. Hágalo. Y no permitamos que ninguna gloria de este mundo nos aleje del amor del Padre. Y voy terminando para dar punto a la Santa Cena. Y con esto quiero ir terminando. Porque amar al mundo enfrenta la voluntad de Dios. Porque, hermano, lo que leímos, el amor de este mundo, las pasiones de este mundo son pasajeras. Si puedes tener un mejor coche, una mejor casa, una mejor ropa, está bien, gloria a Dios que lo puedas tener. Pero que no sea un afán en nuestro corazón. Porque al final del día, cuando el Señor nos llame o venga, todo esto se queda. Pero si puedes, ¿por qué no? Pero eso no te hace una mejor persona que otra. Eso no nos hace mejor. Porque el mundo y sus deseos no son para siempre. Y ninguna de estas cosas proceden del Padre. Porque no puede proceder algo de Él que Él mismo aborrece. No puede ser así. Un día el diablo, que el Señor lo reprenda, mira, Él ya está vencido. Él ya está sentenciado y condenado. Él ya sabe cuál es su fin. Por eso ahorita está trabajando a marchas forzadas, porque sabe que su tiempo se le está terminando. Y sí, aunque vengan esos 7 años, sus últimos 7 años donde se le va a dar cierto poder, porque aún Dios tiene control de todo. Porque aún esos 7 años, cuando la iglesia sea tomada, dice que se presenta el anticristo, ¿verdad que sí? ¿Qué cree? Dios le va a levantar 2 testigos que de día y noche van a estar diciendo: Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y aunque los quieran matar, no los van a poder matar. ¿Qué tal? Y no conforme con eso, cuando Dios permita y el Señor se los lleve a esos 2 testigos, el Señor levantará a 144,000 sellados, redimidos, que van a andar por todo el mundo llevando la palabra de Dios, para ir por la última gran cosecha. O sea, hermano, Dios está en control de todo. Lo único que hoy tenemos que hacer tú y yo es no amar al mundo, ni lo que hay en el mundo, ni sus pasiones, ni sus deseos, porque todo eso va a pasar. Porque solo Dios permanece, y el que está en Él va a permanecer. Porque un día el pecado y su dominio va a dejar de existir. Repita conmigo: el pecado tiene fecha de caducidad. Llegará un momento en que dejará de ser. Ya hay una fecha marcada por Dios. Por eso, hermanos, una poderosa razón por la cual no debemos amar al mundo es porque este mundo va a pasar. Enfócate en lo eterno, en lo que es verdadero y lo que es eterno. Es ahí donde debe estar puesta nuestra mirada. Y con esto no estoy diciendo que, perdóneme, que seamos mediocres y que, no, pues ya como el pastor dijo, entonces ya no estudio, ya no trabajo. No. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que tu mirada nunca se aparte de lo que es verdadero y es eterno. Y que en esta vida síguete esforzando. Si quieres tener una mejor calidad de vida, síguete esforzando. Y te aseguro, Dios te va a abrir puertas. Amén.
Porque bendito va a ser el día que ya no estemos en este mundo. Porque un día hay una gran promesa que seremos tomados y arrebatados de este mundo. La creación misma hoy está gimiendo. ¿De qué manera puede gemir la naturaleza? Ya se lo he dicho aquí. ¿Qué tal el calor? ¿Qué cree que está diciendo la propia naturaleza? Ya necesito un respiro. A través de los sismos, la naturaleza gime, que anhela ser libre de la esclavitud a la que fue sometida. Imagínense, Dios le dijo desde en Levítico, cuando usted lee ahí el libro de Levítico, va a poder ver esto, cómo Dios le da instrucciones a Moisés. 6 años la tierra producirá su fruto y 1 año completo la dejarás descansar. Y pregunta, ¿dejan descansar la tierra? ¿Por qué la tierra ha dejado de producir? No la acabamos. Y no conforme con eso, fertilizantes químicos para que hoy se den unas manzanotas así, aunque no sepan a nada, pero manzanotas grandotas. Aunque no sepan a nada, todas bofas sin nada. Y así todos los frutos. Por eso hoy es más caro lo orgánico. Mejor plante usted ahí su tomatito, su jitomatito para que lo tenga ahí. Sí. La creación hoy está gimiendo. El mundo y sus deseos pasarán, amada iglesia. Pero la voluntad de Dios permanece. La voluntad de Dios permanece. Así que hoy, en el nombre del Señor, tú tienes que sacar de tu corazón eso que has empezado a amar del mundo. Deséchalo. Deséchalo. Hoy que celebramos Santa Cena puede ser un buen comienzo para que yo renueve mis votos con Cristo. Y no ames este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque este mundo al principio te va a dar cierta satisfacción, pero al final te vas a quedar igual o peor. Te lo digo por experiencia. Si tú no tienes cuidado, este mundo te va a destruir, como ha destruido la vida de muchos jóvenes y personas en este mundo. Pero amemos hacer la voluntad de Dios, porque eso sí permanece. El que tú hagas la voluntad de Dios, eso sí permanece. Por eso te decía hace rato, hija, usted tiene que estar aquí, porque esa es la voluntad de Dios y eso es lo que permanece. Mi corazón, mi servicio con lo que yo lo hago para Dios, eso es lo que permanece. Y si alguien enfrentó, confrontó a este mundo y al príncipe de él, fue Jesús. Y por eso le decía, desde el principio del ministerio de Jesús, el enemigo le presentó las mismas ofertas. Las mismas ofertas se las presentó. ¿Cierto? ¿Sí está aquí, iglesia? Le decía, él atribuía una necesidad genuina que tenía Jesús. Había una necesidad de saciar su hambre y él mismo la rechazó. Bueno, porque se me fue. Y Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Ponme Deuteronomio 8:3, por favor. Porque obviamente el deseo de la carne de Jesús era comer en ese momento. Dice
y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Estas mismas, o este versículo lo parafraseó Jesús ahí cuando se le presentó ese deseo de la carne, porque él tenía que satisfacer una necesidad de su carne, que era comer. Pero él, nuestro amado Jesús, con la palabra lo venció. La próxima tentación tuvo que ver con la gloria de la vida o el orgullo de la vida, porque Satanás le dijo y lo llevó ahí al pináculo y le dijo: mira, si tú me adorares, todos estos reinos te los daré. ¿Qué le estaba ofreciendo? Poder, vanagloria. Y él dijo: no, solo a Dios adorarás. Ponme el Salmo 91, 11, 12, por favor. Y con este punto termino para que preparen los elementos de la Santa Cena, por favor. Salmo 91, versos del 11 al 12, por favor, hija. ¿Ya está? Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que no guardes en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Vemos que ahí, cuando dice arrójate, y Dios mandará a sus ángeles para que te salven. Hermano, yo no puedo pecar de soberbio creyendo que porque soy hijo de Dios, ahorita voy a salir y les voy a decir: hermanos, ahorita me voy a aventar cuando pase el metro y ustedes verán que no me va a pasar nada, porque Dios está conmigo y Él me guarda. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero ¿usted cree que si me aviento no me va a pasar nada? Obvio que sí. No puedo ser soberbio, altivo y, perdón, tonto al pensar eso. Yo sé que Dios me guarda. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que cuando alguien me quiera hacer daño, Él me va a guardar. Pero yo no voy a ir a buscar eso. Tengo que ser sabio. Es esa vanagloria de la vida. Y por último, los ojos que mirasen los reinos del mundo y los tomara. Y vemos que Jesús dijo: no, porque solo a tu Dios adorarás. Solo Él es digno de adoración. Nadie más puede ser adorado. Yo le pregunto, y solo con esto termino: si usted cree y piensa que usted no puede ser atacado en esas áreas de la vida, yo le pregunto, no esté equivocado. Si Satanás se acercó a Jesús queriéndole ofrecer todo eso, porque dijo: oh, esto me funcionó cuando estaba en el Edén y me va a volver a funcionar hoy. También me funcionó cuando estaba en el cielo. Él va a querer seguir usando la misma estrategia. Pero tú y yo tenemos que rechazar el amor al mundo y las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos y la pasión de la vanagloria. Son cosas que hoy la iglesia tiene que rechazar. Y ya no podemos nosotros permitir que el amor de Dios siga siendo desplazado. Ya no permitas que el amor de Dios se vaya desplazando. Hay quienes incluso pueden llegar a experimentar una muerte espiritual. Entonces hoy usted tiene que tomar una decisión. Es bien simple. ¿Decides amar a Dios o continúas amando el mundo y las cosas que el mundo te ha estado ofreciendo?
Y yo solo quiero que saques una conclusión hoy. Y creo que sin duda y sin temor a equivocarme, conozco la respuesta. Y tampoco le voy a mentir que el Espíritu Santo me habló y me dijo, no, hermano, es sentido común. Porque yo lo experimenté. Si tú hoy tuvieras la oportunidad de decir y ver el resultado, todo lo que el mundo te ha ofrecido, sin temor a equivocarme, tristeza, depresión, frustración, angustias, miedos, desesperación, decepciones, y le puedo seguir poniendo un gran etc. Pero de este lado Dios te dice, ámame, pruébame, pruébame. Y Él te dice hoy, dame la oportunidad de demostrarte qué importante eres para mí. Y este resultado quedaría en pequeña incógnita, pero te aseguro, sin temor a equivocarme, que va a ser la mejor decisión de toda tu vida. Cuando tú decidas a este mundo sacarlo de tu corazón y empezar a amar a Dios, y que aprendamos a amarlo como Él nos ama, y verás la gran diferencia que vas a experimentar. Lo que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida es una verdadera metamorfosis, un cambio radical en tu vida. Pero eso solo va a ocurrir en la medida que saques el amor del mundo y lo que hay ahí, y para que Él ocupe este lugar aquí. Y tú te darás cuenta, y los que ya lo experimentamos sabemos, y yo deseo que tú lo experimentes también, porque no es exclusivo mío, está a disposición de aquel que quiera. Póngase sobre sus pies y reflexione.